Muy buenas. Vamos a hablar acerca de innovación educativa, específicamente de lo emergente, o sea, de lo que tenemos que tener en cuenta para poder entender todo el contexto educativo como tal, de lo que está surgiendo ahora o de lo que ha tenido un camino que nos lleva a entenderlo a futuro. Empecemos con una frase que parece importante: lo esperado no se cumple y para el inesperado un Dios abre la puerta. Esto es de Eurípides. Si uno se fija, el futuro resultó siendo mucho más normal de lo que pensaron estos escritores de ciencia ficción. Por tanto, anticiparse al futuro es riesgoso y no podemos centrarnos en un solo aspecto para poder determinar qué puede pasar en los próximos 5 a 50 años. Por tanto, esta charla no va a ser de mi rol de profeta estipulando qué va a pasar. Y tampoco voy a asumir una posición crítica frente al acceso, a las limitaciones y a las brechas que tienen nuestros países respecto a la incorporación de las tecnologías y los cambios que esto pueden producir. Porque eso depende de muchas condiciones económicas, culturales, sociales, religiosas en los países musulmanes y en otros sitios. Pero sí, lo que puedo mostrarles es que se está empezando a gestar para poder entender las raíces que van a tener estos cambios a futuro. Para poder analizar esto, yo me voy a enfocar en 4 líneas, 4 dimensiones: económicas, sociales, tecnológicas y educativas. Empecemos con las tendencias económicas. Estamos a puertas de la inminente incorporación de lo que llaman la cuarta revolución industrial, la cual puede ser entendida como la fusión de tecnologías que difumina las líneas entre el entorno físico, digital y biológico. Básicamente lo que estamos hablando aquí es de un escenario donde humanos y máquinas trabajan en conjunto con los beneficios y desventajas que esto pueda traer. Según el Foro Económico Mundial, para el 2025, más de la mitad de las tareas actuales serán realizadas por máquinas y más de 1 billón de trabajos van a ser desplazados por ellas. Ante los cambios que traerá esta revolución, esta cuarta revolución industrial, necesitaremos cada vez más aquellas habilidades que nos hacen más humanos. Y esto no solo es un problema futuro. Nos encontramos en un momento en donde las habilidades no cognitivas, como la creatividad, la curiosidad y la persistencia, entre otras, de todas estas habilidades del saber ser, son tan importantes como los logros cognitivos. Por lo tanto, se necesitan habilidades que les permitan a las personas adaptarse a un entorno cambiante y complejo. Es decir, necesitamos individuos, que lo he venido mencionando durante todas estas charlas, que son aprendices para toda la vida, con las capacidades de gestionar su propio conocimiento. Se proyecta que el 65% de los niños que ingresan a la escuela primaria en estos momentos trabajarán en empleos que no existen hoy y requerirán de las competencias siglo XXI que les permitirán a estos trabajadores ser relevantes en ese entorno. El mercado laboral emergente va a requerir que esos trabajadores sean capaces de resolver problemas no estructurados, trabajar con nueva información y realizar tareas manuales no rutinarias. Entre mayor sea el nivel de educación, menos se es afectado por la automatización. Por lo tanto, se necesitarán personas con las destrezas, conocimientos y actitudes necesarios para enfrentarse, por un lado, exitosamente a los retos que ese entorno volátil, cambiante y complejo va a determinar. Se requieren aprendices continuos, tanto los estudiantes, la gente recién graduada y los trabajadores tienen la necesidad no solo de formarse, sino de actualizarse constantemente y de demostrar las habilidades y competencias adquiridas. Este es un mensaje que se ha venido enviando por muchas organizaciones internacionales, en donde la metacognición es una de las competencias a resaltar, pero también ese retorno al humano, a lo que nos diferencia de esas máquinas, es lo que nos vuelve relevantes, como ya se había dicho.
Vamos a hablar un poco también de las tendencias sociales. Esta frase me parece muy interesante. No estamos en una época de cambio, nos encontramos en el cambio de una época. Estamos inmersos en un contexto que, como veníamos diciendo, exige estar aprendiendo para un mundo en constante cambio. Como lo plantean muchos autores, Bauman entre ellos, estamos inmersos en la modernidad líquida que nos sitúa ante la paradoja de la elección, es decir, tenemos demasiadas cosas que elegir, demasiados conocimientos que son cambiantes, que no tienen constancia, que evolucionan, que tiene que ver mucho con eso de la sociedad VUCA, es decir, una sociedad volátil, incierta, compleja y ambigua que representa el siglo XXI. Estamos viviendo una revolución que se parece muy poco a las experimentadas anteriormente por la humanidad. Se diferencia de las anteriores, estamos hablando de la revolución industrial, de la revolución de la modernidad, cuando se inventó la imprenta, etc. Vimos una revolución que se diferencia por lo complejo que es, por la velocidad que tiene. O sea, si nos ponemos a pensar, el celular inteligente salió en el 2007, hace muy poco tiempo. El Internet tiene menos de 30 años. También por la magnitud y la profundidad, el impacto de esas transformaciones. Estamos viviendo en un mundo absolutamente digital o mediado por lo digital. El acceso a los teléfonos celulares está en casi todos los sitios y las regiones del mundo. Yo sé, hay regiones, hay sitios donde las condiciones no cambian desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, estamos hablando de cosas pequeñas pensando a nivel global. Y a eso es lo que les invito ahora. Pensemos a nivel global, no particularidades, en donde al ser un país con esas condiciones tan complejas y tan difíciles históricamente, hay muchas brechas, ¿vale? Pensemos entonces a nivel global que no solo están cambiando el qué y cómo hacer las cosas, sino también quiénes somos. Se están transformando las relaciones sociales, económicas, laborales, hasta modificar radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Si no, miremos cómo nos conectamos diariamente con nuestro teléfono celular y qué es lo que están haciendo ustedes en este momento al estudiar. Desde este punto de vista, cobran cada vez más importancia aspectos como los cambios demográficos, cambios en las poblaciones globales, en las tendencias y patrones de migración, en la natalidad, en la mortalidad y el acceso a la educación, la cual genera, por un lado, disrupciones que determinan nuevas brechas y cambios sociales. Experimentamos, por un lado, la relevancia de la equidad y la justicia, por lo menos el reconocimiento de la relevancia de estos elementos. Aspectos en donde las TIC, con los enfoques centrados en las personas, tienen la oportunidad de aportar en la participación y en la comunicación. Es decir, crear espacios de deliberación sin restricciones culturales y espaciales, en donde se pueda permear en la diferencia, establecer lazos y democratizar espacios formativos y laborales. Un claro ejemplo de esto. Yo trabajaba en un colegio en el año 2001, colegio en un barrio popular, en donde habían individuos que no conocían un ascensor, no conocían una cámara, y cada vez esto se está permeando. Y la posibilidad que nos da los teléfonos celulares, estas tecnologías, en cuanto a la comunicación y a la posibilidad que tiene la gente de publicar su voz, su opinión, ha generado cambios realmente importantes en muy poco tiempo. Vamos a otro elemento, por ejemplo, las iniciativas de bienestar y salud mental en los colegios y en las universidades deben apoyar el número creciente de estudiantes que informan que experimentan ansiedad, depresión y preocupaciones relacionadas con su estabilidad emocional. Para ello, la inteligencia artificial puede ayudar a prevenir, identificar, diagnosticar y generar canales comunicativos entre los estudiantes y personas de apoyo. Vamos a verlo un poquito más adelante cuando hablemos de inteligencia artificial. También continuamos aprendiendo sobre los efectos del cambio climático,
y exploramos estrategias para mitigar estos efectos. Más instituciones se centrarán en el aprendizaje en línea, en un modelo híbrido, con un modelo educativo sostenible, en sitios en donde es difícil de acceder, en donde las distancias hacen muy complejos los procesos educativos. Ustedes están estudiando y aquí son de la costa, de los llanos, de Boyacá y de otros sitios, y estamos todos juntos reunidos en un espacio haciendo cosas. Y eso es algo que era más complejo hace unos pocos años. Entonces, aquí la flexibilidad como modelo operativo permite acceder tanto a la educación como al trabajo, algo que vimos con lo de la pandemia, a los negocios, a la capacidad de ofrecerlos y habilitarlos desde cualquier lugar. Cada vez me impresiona más las propuestas que se tienen a nivel económico por medio del WhatsApp, de Instagram y otro tipo de tiendas que ya no determina, no está determinado por un espacio físico. Eso no quiere decir que el espacio físico no tenga su lugar, sino que se puede enriquecer de manera digital. Ante estas transformaciones, se vuelve urgente diseñar una nueva cultura digital que permita desarrollar una mejor sociedad, aprender a construir juntos un futuro digital inclusivo y responsable, en donde las oportunidades superen a los riesgos. Para ello tenemos que entender algo que fueron las dos finalidades antropoéticas del nuevo milenio. Una, por un lado, establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos por medio de la democracia. Pero por otro es concebir la humanidad como una comunidad planetaria intercomunicada. Es decir, una visión de que somos mucho más que nuestro barrio, que nuestro pueblo, que nuestra ciudad, sino que somos un mundo que vivimos en un planeta con una responsabilidad y con una capacidad de entendernos por ser humanos y por ser una sociedad más grande. Estas grandes fuerzas, eventos, impulsores de la transformación social afectarán directamente a la educación y están dando en este momento una nueva perspectiva sobre cómo la educación debe servir a los estudiantes en el futuro. Esos cambios en ese concepto del estudiante típico continuarán obligando a las instituciones a considerar enfoques alternativos para que la educación sea centrada en la diversidad y en las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes. Vamos a ver otra dimensión, que es la dimensión tecnológica. Empecemos con esta frase: ni la tecnología ni la disrupción que conlleva es una fuerza exógena al control de los seres humanos. Yo trabajo en Eduteca y desde hace 20 años hemos asumido que las TIC son herramientas poderosas para enriquecer los procesos de aprendizaje. Las TIC son creadas para resolver problemas o necesidades o agilizar procesos. Vistos desde este punto de vista funcional, estos pueden generar cambios en múltiples niveles, tanto educativos, económicos, sociales, laborales y culturales. Frecuentemente, estas transformaciones van más aceleradas de lo que podemos como sociedad percibir. Son incorporadas naturalmente, usualmente, incluso sin comprender su funcionamiento. Son como cajas negras con niveles de sofisticación muy difíciles de medir y paradójicamente cada vez más fáciles de usar al ser diseñadas con un enfoque humano. Más claro ejemplo de esto es un teléfono celular. No tenemos ni idea cómo funciona por dentro, no tenemos ni idea las interconexiones que esto tiene, cómo es su proceso de datos, cómo es su funcionamiento interno. Pero se puede manejar con un dedo de una mano. Un niño de 4 años puede manejarlo porque está desarrollado con ese enfoque humano, pensando en que algo tan sofisticado sea muy sencillo de manejar. Y esto se va permeando a través de la sociedad. Cada vez es más indispensable para nosotros. Por tanto, voy a mencionar una serie de tendencias tecnológicas que yo sé que algunas pueden sonar demasiado sofisticadas por un lado, o pueden sonar que para poder incorporarse a la sociedad y a la educación, que es como la visión que estamos teniendo, sea casi un imposible. Pero no nos olvidemos que hasta hace un poco tiempo pensábamos que tener un computador
cada estudiante era algo imposible. Y tenemos un computador, todos nosotros, en la mano todo el tiempo y muchas veces conectado frecuentemente a internet. Repito, entiendo que no todas las condiciones son iguales. Entiendo que hay sitios en donde la tecnología no llega y entiendo que existen esas brechas. Pero vuelvo a recalcar, pensémoslo como un enfoque global y como algo que está sucediendo a la gran mayoría del mundo para que nosotros nos entendamos qué está pasando y que no nos cerremos a que las restricciones que tenemos se conviertan en restricciones mentales. Voy a mencionar entonces, como les decía ahora, algunas tendencias tecnológicas que pueden impactar la relación que tenemos entre máquinas y humanos. Empecemos con un concepto que es bastante, no es complejo, pero es muy grande, el Big Data. Cuando hablamos de Big Data, nos referimos a ese conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan, por un lado, la captura de esos datos, la gestión o el análisis de esos. Estoy hablando de cada cosa que nosotros hacemos, cada imagen que compartamos, cada fotografía que nos tomemos, cada nota de voz que demos, cada video que se elabore, cada presentación, lo que escribimos, lo que publicamos en nuestras redes sociales, lo que vemos y no vemos, se están generando como datos que se almacenan y de alguna manera, si lo pensamos, sería imposible de entenderlos, pero a través de una serie de algoritmos que vamos a ver más adelante, se pueden comenzar a trabajar con esos grandes datos y entender las interacciones humanas entre máquina y humano. Y eso está generando unos grandes cambios. Entonces, para poder entender esos datos, centrémonos al concepto de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de algoritmos que le permiten a las máquinas imitar comportamientos inteligentes, es decir, percibir, razonar, aprender y resolver problemas. La inteligencia artificial hace uso de esos grandes datos y usa algoritmos como los de Machine Learning para poder analizar esos datos, identificar patrones, formular predicciones, y esto de manera autónoma. Esta es la parte más interesante del asunto. Cuando hablamos del Machine Learning, estamos hablando de esos algoritmos cuya función es, ya sea de manera supervisada, es decir, una persona estando pendiente de cómo es el proceso, o sin supervisar, es capaz de hacer predicciones. Caso claro de ejemplo es lo que hace YouTube o Netflix, por ejemplo, cuando estamos viendo un video y él nos recomienda otro que puede ser interesante para nosotros. Él está tratando de analizar que nuestros patrones de comportamiento, es capaz de entender cuáles pueden ser nuestros posibles gustos. O sea, si yo veo videos de humor, pero también científicos, pero también de música, él va a tener la capacidad de entender de manera autónoma cuáles son mis predilecciones o cuáles son mis gustos particulares y recomendarme cosas que podrían gustarme. Eso es el claro ejemplo del Machine Learning. Pero también tenemos que hablar de otro concepto que es fundamental para hacer estos análisis, que es el Deep Learning. Es decir, en el Deep Learning ya es un sistema que trata de simular las redes neuronales. Es decir, se genera una neurona y una neurona es un pequeño programa o una pequeña sentencia de datos que permite hacer una sola cosa. Por ejemplo, una neurona lo que puede hacer es identificar en una imagen cuáles son los contrastes entre blancos y negros. Cuando esa neurona se junta con otras neuronas que tienen capacidades de hacer algo específico, por ejemplo, otra neurona es capaz de identificar los ojos en el contorno de un rostro, y otra neurona u otro programa u otra sentencia de datos permite identificar la boca cuando hace una sonrisa. Entonces, si juntamos esas tres neuronas, la que identifica blancos y negros y otra neurona en donde identifica los ojos dentro del contorno de un rostro
y otra neurona que identifica si hay una boca que se mueve en patrón de una sonrisa, esas tres neuronas podrían predecir que en cualquier imagen existe algo parecido a un rostro que tiene unos ojos y una boca que puede tener una sonrisa. Esto le permite a ese sistema entender que dentro de esa imagen hay una persona que está sonriendo o no. Entonces, el Deep Learning es un sistema que simula redes neuronales para clasificar información, ya sea estructurada como la que hay en una base de datos. Por ejemplo, cuando entramos a YouTube y escribimos y vemos un video, todos esos datos se pueden estructurar. Pero también el Deep Learning es capaz de reconocer datos no estructurados, es decir, sin una organización aparente, como archivos de audio, texto, imágenes, videos, cosas que no tienen sentido porque son un montón de píxeles o son un montón de bits de datos de información que están transmitiéndose. Cada vez que usted manda un archivo de texto, se convierte en ondas, por supuesto. El sonido son ondas, pero para poder transmitirlo son bits, es decir, son ceros y unos que dan dando la información al computador para traducirse en algo. Estas neuronas son capaces de manera autónoma y a través de la estadística obtener una representación adecuada de lo que se procesa. Otro ejemplo, el reconocimiento de voz a texto. Cuando alguien habla y el computador es capaz de traducir eso a algo textual, lo que está haciendo es utilizando neuronas que permiten identificar sonidos, y esos sonidos tienen diferentes amplitudes de onda y diferentes frecuencias y características especiales que se pueden transformar en letras. O por ejemplo, cuando estamos en Google Maps y vamos a ver cómo llegar más rápido de un sitio a otro, cuál es la mejor ruta, la ruta más rápida, él es capaz de identificar un montón de elementos que están al lado: trancones, tráfico, la hora, que en dónde están las calles, accidentes, lo que sea, y darnos la ruta más pertinente a esto. Todo esto está hecho por esos algoritmos que son capaces de interpretar esas grandes bases de datos o esos grandes repositorios de datos, porque no todos son bases de datos, grandes repositorios de datos, y de manera autónoma o supervisada es capaz esos algoritmos de identificar patrones, formular predicciones y generar una respuesta o entender algo específico, como en el caso del Deep Learning. Yo sé que es posible que el concepto sea un poco complejo. Voy a dejar también unos videos adicionales para que ustedes, si quieren explorar un poco más, los puedan entender, pero lo que me importa es la precisión, perdón, es la comprensión en general de lo que estamos hablando, ¿vale? Otra categoría grande tecnológica que va a impactar y que está impactando en este momento a muchos niveles económicos, incluso educativos, tiene que ver con la interacción entre ambientes virtuales y el mundo físico. Entonces, dependiendo de cómo se haga esa interacción, podemos encontrar tres conceptos que son muy interesantes. Uno es la realidad aumentada. En la realidad aumentada se inserta objetos virtuales en el contexto físico y usa nuestro mundo como soporte para poner esas imágenes o similares, o es en un dispositivo móvil, utilizando un dispositivo móvil, unos lentes. Un claro ejemplo era un juego que salió hace unos años que se llamaba Pokémon Go, en donde yo, un niño, pues yo también jugué, iban con el celular recorriendo las calles y un momento a otro hay un Pokémon que es un mostrico que yo puedo meterlo en una bola virtual, y lo que yo hacía era que trataba de capturar ese mostrico. Ese mostrico podía estar en el sofá de mi sala, podía estar en la mitad del parque, podía estar en la mitad de la calle. Bueno, procuraban que no estuviera en la mitad de la calle, pero estuviera en diferentes sitios, y lo que veíamos allí era una representación virtual dentro de un mundo real. Otro claro ejemplo de realidad aumentada son lo que están usando por ejemplo ahora los almacenes. Si usted quiere, en Amazon por ejemplo lo hacen, un sofá, usted puede ver cómo ese sofá se ve en su casa. Entonces usted va al sitio donde quiere poner el sofá y lo que hacen es que
hay un modelo en 3D del sofá y usted lo puede ver cómo se ve en ese entorno real. Entonces, la realidad aumentada inserta esos objeticos que son en 3D, que son virtuales, en un contexto real. El celular con su cámara es capaz de identificarlo. De hecho, las cámaras ahora ustedes buscan en Google 3D gato y pueden ver un gatico moviéndose en 3D. Entonces es interesante eso. Otra representación tiene que ver con la realidad virtual. La realidad virtual ya se trata de entornos inmersivos, en donde nosotros nos metemos en una simulación tridimensional en donde se involucran diversos sentidos sensoriales para interactuar con dicha simulación. Básicamente lo que uno experimenta es la sensación de estar mentalmente inmerso en ese medio artificial. Y para poder que esto se pueda dar, es necesario un dispositivo. Usualmente se conocen como gafas o cascos de realidades virtuales. Entonces, al ponerse esos cascos, o esas gafas, usted lo que hace es que se mete dentro de ese mundo, está escuchando el sonido, donde mueva la cabeza también se va moviendo el mundo con lo que usted está haciendo. Usualmente esos mundos son hechos en 3D, pero algunos incluso incluyen otro tipo de elementos como ropa en donde usted pueda sentir la sensación, o lo que hacen en algunos cines en donde también ponen aromas y viento y ese tipo de cosas. Bueno, es más difícil con viento, pero también algunos ponen aromas o hay sensación táctil a través de un traje en donde si algo lo toca a uno, lo golpea, es capaz uno de sentirlo en el traje. Entonces esa es la realidad virtual, que se diferencia de la aumentada, porque en la aumentada todavía tenemos un contexto real. En la virtual es un contexto totalmente creado en 3D en donde nosotros nos metemos. La unión entre la realidad virtual y la realidad aumentada se le denomina realidad mixta. Esta tecnología, que tiene un carácter híbrido, permite ver objetos virtuales en el mundo real y construir una experiencia en la que lo físico y lo digital sea prácticamente indistinguibles. Por ejemplo, usted con unas gafas en donde está viendo lo que está pasando en este momento en la calle, digamos en un parque, puede tener una pelota y no solo ver que la pelota está allí, usted puede interactuar con esa pelota, es decir, puede cogerla, moverla, ponerla en una situación específica, esa pelota puede meterla dentro de otro objeto que también tiene un carácter virtual. Entonces es una mezcla entre la realidad aumentada y la realidad virtual, porque usa en la realidad aumentada ese soporte en lo físico que tiene que ver con que está en un lugar real, pero también la posibilidad que yo tengo de interactuar con esos elementos virtuales dentro de ese lugar físico. Es un poco más complejo y es algo que está apenas surgiendo, pero es bueno tenerlo en cuenta porque va a permear muchas cosas y sobre todo nuevas visiones de lo que es la realidad. Otro aspecto a tener en cuenta se basa en la relación del humano con las máquinas y cómo éstas se interrelacionan y se conectan con nosotros. Por ejemplo, un concepto de ello son las ciudades inteligentes o el concepto del Internet de las cosas. Cuando hablamos de ciudades inteligentes son ciudades que son capaces de identificar condiciones mucho más grandes de contaminación, de tráfico, de tomar decisiones sobre eso. Por ejemplo, el de cambiar la velocidad de los semáforos, de identificar dónde pueden haber focos de enfermedades, etcétera, que es un poco más complejo, pero vamos a enfocarnos un poquito en el del Internet de las cosas, que es algo que ya se está convirtiendo en una realidad. Cuando hablamos de Internet de las cosas, estamos hablando de la interconexión que tienen los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Cualquier cosa que pueda estar conectada a Internet e interrelacionarse sin necesidad de la intervención humana. En este caso estamos hablando de una interacción de máquina a máquina. Un ejemplo de eso es lo que pasa en países europeos, en donde las neveras son capaces de identificar su contenido y determinar, por ejemplo, cuándo falta leche. Y lo que hace es que la nevera identifica cuándo falta la leche, manda por medio de internet hace una compra online
y al momento, pues el momento no, solamente sí, es como un servicio a domicilio, llega el tarro o la caja de leche y, y la persona pues lo mete dentro de la nevera y la nevera ya tiene en cuenta ese tipo de elementos. Por ejemplo, yo tengo en mi casa, mis bombillos son inteligentes, los tomacorrientes también. Yo tengo rutinas en donde a través de un asistente virtual él es capaz de identificar cuándo prender las luces si yo no estoy en la casa, apagarlas y apagar todos los elementos, a ciertas horas cambiarme los tonos de luz, todo ese tipo de cosas es capaz de identificar. Y yo no le estoy mandando a cada objeto la información específica, sino que son máquinas comunicándose entre ellas y que están generando una interacción. Pasemos a otro elemento, los wearables, o no sé si la traducción mejor sería usables. Estos son dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo, interactuando de forma continua con el usuario, y lo que tiene, por ejemplo, son finalidades concretas. Un ejemplo claro son estos relojes inteligentes o smartwatches, que lo que hacen es constantemente estar monitoreando la cantidad de pasos que ustedes tienen, el ritmo sanguíneo, en dónde hizo el recorrido, otro montón de cosas. Por ejemplo, hay tenis que tienen GPS incorporado, que son capaces de identificar el impacto, la cantidad de calorías que pudo haber gastado. Ojo, por otro lado, hay pulseras que controlan nuestro estado de salud. Por ejemplo, algunos son capaces de identificar estados hormonales. Personas con menopausia podría identificar cuándo necesita regular, o con personas con diabetes identificar cuándo el azúcar está bajando, o personas que tienen necesidad de controlar su tensión arterial pendientemente está dando información sobre esto. Entonces, esa categoría de wearables es que nosotros estamos incorporando en nuestro día a día estos elementos y ellos se encargan de monitorear lo que hacemos. Y es interesante porque es algo que se está desarrollando. Vamos a ver otro concepto que es fundamental para que todos esos elementos tecnológicos que hemos hablado se puedan implementar. Y para que esto se dé, requieren, por un lado, que estemos interconectados y que la conexión a internet sea constante y veloz. Y ahí es donde lo que le denominamos la 5G tiene razón de ser. Cuando hablamos de esta implementación de la red móvil de quinta generación y que dicen que va a cambiar la manera en que nos comunicamos, es porque va a multiplicar la capacidad de información que tiene para transmitir. Y esto va a posibilitar que objetos cotidianos, desde la nevera hasta los automóviles, puedan conectarse, tanto con nosotros como entre ellos, y en tiempo real. El despliegue de este tipo de tecnologías o este tipo de interconexión supone una auténtica revolución tecnológica que va a permitir, por ejemplo, realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas. Un doctor en otra ciudad o en otro país puede estar operando a una persona en un quirófano con unos brazos robóticos, o que los vehículos autónomos sean capaces de coordinarse entre sí, o en sitios en donde los trabajos agrícolas exigen que sean robots los que se encargan tanto del riego, la fertilización, el control, el empaquetamiento, la recolección. Esto va a cambiar la manera en que nos comunicamos, y por eso la relevancia que tiene. Ahora, nada de esto puede funcionar si la manera en que nosotros interactuamos con la tecnología no es intuitiva, clara y consistente. Y ahí es donde un concepto que tiene que ver con lo que le llaman el UX y la UI, que es la experiencia de usuario, y la interfaz de usuario, se hacen relevantes. Cuando hablamos de experiencia de usuario, estamos hablando de cómo se siente una persona al interactuar con un sistema, es decir, si es fácil de hacerlo, si es agradable, si es intuitivo, si es lógico, etc.
Y la interfaz de usuario tiene que ver con el diseño o la interfaz con la que las personas interactúan con las plataformas digitales y dispositivos. Es decir, por ejemplo, en un celular, cuando nosotros movemos con un dedo hay una serie de gestos y esos gestos para nosotros ya es algo común, algo que sabemos que para un lado retrocedemos, para otro avanzamos, para un lado si movemos el dedo para arriba o para abajo, dependiendo, cierra o abre una aplicación, si damos es un clic, si ampliamos, si hacemos con diagonal, con 2 dedos estamos ampliando, si ponemos 3 dedos se toma una fotografía, si se pone la mano por encima algunos la toman, si movemos de cierta manera la cámara se activa, o sea, todo eso es la manera en que estamos interactuando con la máquina y a eso se hace referencia con la interfaz de usuario. Ahora, es imposible para mí en este tiempo, ya llevamos 37 minutos, nombrar todas las tendencias que pueden afectar la educación en un futuro próximo. Y me quedarían por mencionar lo del blockchain, la microrobótica, la impresión 4D y muchas otras. De todos modos, ustedes pueden buscar en redes sociales, en YouTube, hay información, hay páginas que están dedicadas a este tipo de cosas. Sería muy bueno que estuvieran constantemente informándose. Eso es parte de la educación que tenemos para el siglo XXI. Vamos con la última dimensión. Vamos a hablar de las tendencias educativas. Uno de los más urgentes retos a los que se enfrenta la educación es la de responder a las necesidades de actualizar y mejorar las competencias de un mayor número de personas a lo largo y ancho de sus vidas. Para ello, se han impuesto un montón de enfoques constructivistas de aprendizaje, que ya lo vimos, centrados en el estudiante, que también lo vimos, flexibles, que también mencionamos algo, colaborativos, y entre otros. Todos estos exigen a los estudiantes y a los docentes redefinir sus actitudes y sus aproximaciones al conocimiento, cómo van a ser sus roles y qué responsabilidades tienen. Esta flexibilidad ha puesto y se ha puesto a prueba básicamente con la contingencia de la pandemia. Esto aceleró la viabilidad y la credibilidad de la educación en línea. Y esta es una de las primeras tendencias que tenemos que entender. Esta modalidad, con sus fortalezas y particularidades, se ha consolidado y se convierte en un andamiaje para que las diversas propuestas educativas que hacen uso de las TIC, tanto como canales o como medios comunicativos, o en el uso de sus algoritmos para la gestión y amplificación de los procesos de enseñanza, se puedan dar. Entonces vamos a encontrar y vamos a ver algunas de estas propuestas. Una primera es el aprendizaje colectivo, en donde se potencia el aprendizaje y la conciencia social usando plataformas de comunicación y colaboración. Cada vez están surgiendo más este tipo de plataformas. YouTube se ha convertido en una plataforma de aprendizaje colectivo, en donde hay personas que le enseñan a hacer cosas desde tan simples como hervir agua, que hay manuales para hervir agua, hasta cosas tan complejas como reparación de computadores. Todo lo que usted necesite, es muy probable que alguien se haya puesto en el trabajo de explicar cómo hacerlo. Y esto hace parte de esa tendencia en donde ya no hay una separación entre el docente y el estudiante, sino que nosotros mismos nos convertimos en ese rol de la persona que puede transmitir información y conocimiento a los otros. Plataformas en donde personas que saben un idioma se comunican con otras que no lo saben y se establecen puntos de contacto para unas personas enseñar ese conocimiento que tienen y otras que están sedientas de él. Eso es muy interesante y eso es algo que está surgiendo y que cada vez se están desarrollando. Otro elemento son los cambios en formatos. Por ejemplo, los microaprendizajes o el microlearning, el cual quiere potenciar el aprendizaje a través de pequeñas píldoras de conocimiento en pequeños contenidos formativos que tienen muchos tipos de formas de expresarlos. Por ejemplo, el fenómeno que hay con el TikTok, en donde hay personas que explican algo muy puntual. Por ejemplo, cómo instalar una aplicación o un software en internet. O, por ejemplo, los videos que yo les digo pequeños en donde les explico cómo compartir
un tablero de Miro en un foro de la plataforma de aprendizaje. Esos son pequeñas herramientas o pequeños contenidos formativos en donde la gente está expuesta a potenciar ese aprendizaje. Otra propuesta es el aprendizaje adaptativo, otra tendencia más bien. Este es un procedimiento educativo que usa los algoritmos informáticos, que los vimos anteriormente, y esto nos sirve para organizar la interacción con el estudiante y ofrecerle recursos personalizados y actividades de aprendizaje que las personas requieren para abordar necesidades específicas. De alguna manera, lo que estamos hablando aquí es que estamos uniendo estos algoritmos de Machine Learning capaces de predecir necesidades de las personas en procesos de aprendizaje. ¿Esto qué permite? Priorizar áreas en donde el alumno tiene mayores dificultades y darle recursos para poder que ese alumno las pueda solventar o pueda adaptar sus necesidades específicas, porque el sistema es capaz de identificar en dónde tiene esas dificultades. ¿Cómo lo identifica? Para eso es necesario algo que es el concepto del Learning Analytics. Todo esto lo que queremos es que se adapte la tecnología, el aprendizaje, a la forma y el ritmo del aprendizaje de cada estudiante. Entonces, el Learning Analytics o la analítica de aprendizaje, no sé la mejor traducción, recolecta y mide la información sobre esos estudiantes. ¿Qué es lo que hace? Es que cualquier tipo de interacción, cuándo fue, cuánto tiempo se quedó, qué revisó, qué materiales utilizó, qué hace para investigar, cuáles son los tiempos de trabajo, en dónde lo hace, cómo son sus notas, todo esto lo analiza y es capaz de reportar y dar a los docentes y a los aprendices mejor control para optimizar el aprendizaje. Es traducir esto que pasa en la vida real, que es que analizan nuestro comportamiento, pero ya con los objetivos de aprendizaje puntuales. Otro elemento es la gamificación o el diseño de entornos educativos reales o virtuales que usan los principios del juego en la definición de tareas y actividades. Básicamente lo que tratan es de aprovechar esa predisposición natural que tenemos todos con las actividades lúdicas para mejorar la motivación hacia el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, de valores y el desarrollo de competencias en general. En otras palabras, cuando hablamos de gamificación no estamos hablando de que los niños jueguen, sino que estamos usando esos elementos que los juegos tienen que son enriquecedores. Por ejemplo, el sistema de puntuación, el sistema de retos, que el personaje va evolucionando y que en la misma evolución se convierte en un reto para el aprendizaje, para adquirir mayor habilidades, las posibilidades de obtener recompensas o incluso castigos. Todo esto lo usa los juegos para que sean atractivos. Lo que plantea la gamificación es que también nosotros lo usemos en nuestras clases. Otro elemento importante es lo que hablamos ahora de la amplificación de la estructura de lo que es real. Y allí es donde surge el aprendizaje inmersivo, el cual hace uso de un entorno simulado o artificial para mejorar las rutas formativas. Esto, me explico, es lo que nosotros hablamos es que estamos permitiendo que las personas se sitúen en entornos que les permitan a los estudiantes sumergirse por completo en aprendizajes o en ambientes de aprendizaje enriquecidos sensorialmente. Es decir, que usen la realidad aumentada o la realidad virtual para meterse en entornos que son muy complejos. Caso concreto, por ejemplo, visita a los museos. Yo puedo hacer visitas a museos y recorrer los pasillos, obtener información de cada cuadro, ver los cuadros en detalle. Si ustedes van al Museo del Louvre, horrible, al Museo del Louvre, a ver la Gioconda, la Mona Lisa, es un cuadrito chiquito que está alejado y que está lleno de personas y usted no va a ver ningún detalle.
Usted puede hacer un museo, una visita virtual a ese museo y poder acceder a detalles específicos del cuadro, a obtener información del contexto, el origen, las características específicas, cómo lo pintaron, qué estilos utilizaron, etc. Esto nos lo permite tanto la realidad virtual como la realidad aumentada. Entonces, cuando hablamos de ese aprendizaje inmersivo, puede ser ya sea usando la realidad virtual en donde nos metemos dentro del entorno, una visita al fondo marino y ver los peces alrededor de nosotros nadando, o una visita al espacio e ir navegando a través de la luna, los satélites, los planetas, hacer recorridos que son imposibles en la realidad, o utilizar la realidad aumentada para entender, por ejemplo, cómo es un objeto específico, cómo es un animal dentro de un entorno real. Entonces, a eso se refiere con el aprendizaje inmersivo. Voy a mencionar solo estas porque si no se nos vuelve algo muy extenso. Yo creo que esto nos está dando tendencias de qué puede pasar en el futuro y qué cambios pueden darse con respecto a lo que en este momento tenemos. Y entonces, ¿para dónde vamos? Esa frase para mí es muy interesante. Aunque resulte paradójico, para triunfar en la era de los robots, habrá que invertir en las personas. Entonces, las sorprendentes innovaciones provocadas por la cuarta revolución industrial, desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial, están redefiniendo lo que significa ser humano. La incidencia que tendrán en nosotros como individuos va a afectar nuestra identidad en múltiples facetas. Lo que hacemos en nuestra vida, por ejemplo, va a cambiar cosas como la longevidad, la salud, el sentido de la privacidad, los procesos cognitivos, la manera de relacionarnos con los demás, el tiempo dedicado al trabajo y al ocio, y el desarrollo de nuestras carreras profesionales. Estas transformaciones van a reclamar una educación que fomente el aprender o el desaprender para volver a aprender. Una educación que no solamente esté centrada en lo objetivo, sino también en lo subjetivo. Constantemente apremian a los sistemas educativos a potenciar al máximo lo que siempre he mencionado, los 4 aprendizajes fundamentales. Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Lo más paradójico es que a pesar de que vamos a vivir en un mundo absolutamente permeado por la tecnología, nuestra condición de humanos es lo que nos permitirá seguir vigentes. Todos los desarrollos están enfocados y diseñados en torno al reconocimiento del humano, tratando de dilucidar qué es lo que desean, temen, sienten y anhelan. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a tener ese reconocimiento del humano. ¿Qué necesitan las personas y nuestra comunidad? ¿Qué necesitan nuestros estudiantes? Destacar, por un lado, y quiero ser claro aquí, no estoy hablando que lo tecnológico es lo que nos vuelve innovador. La tecnología no nos vuelve innovadores. Es el entendimiento de cómo, por un lado, las tecnologías transforman al mundo y las implicaciones que estas transformaciones tienen. Siempre tenemos que entender que las TIC ayudan al ser humano a ser, por un lado, más resiliente en un mundo incierto y que se convierten en herramientas para desarrollar el potencial humano. Y esa es la parte fundamental de todo este proceso. Entendamos que la innovación es entender las necesidades profundas de unos individuos que tienen unas carencias en las cuales nosotros podemos afectar. Esas carencias y estos resultados o estas propuestas no necesariamente están involucradas por la tecnología. Ahora, si se utiliza la tecnología, usémosla solo como herramientas que van a facilitar, potenciar y mejorar las cosas. Pero lo que nos importa es entender que esos problemas tengan relevancia y puedan ser factibles de ser solucionados. Entonces, 50 minutos para dar una visión sobre lo que puede ser emergente y que puede afectar a la educación. Esas 4 dimensiones eran fundamentales para mí que las viéramos, porque no solo puedo hablarles desde una sola visión desde lo educativo, sino que otros elementos también son afectados en ese sentido. Espero que
esto les sirva como de alguna manera un camino inicial por si ustedes quieren explorar más sobre toda esta cantidad de elementos que vimos. Gracias.